Hola, soy Antonio Gil Campanario y en este video tutorial os voy a mostrar un poco el tema de las funciones, es decir, qué son las funciones y para qué se utilizan. En principio, una función no es más que un conjunto de sentencias a las cuales nosotros las cuales vamos a agrupar y les vamos a dar un nombre. ¿Esto para qué es? Pues para evitar el meter código repetitivo en nuestro programa. Es decir, si nosotros tenemos que repetir un conjunto de instrucciones un montón de veces en nuestro programa, esto va a tener distintos problemas. El primero, pues como es lógico, el tiempo, el tener que escribir un montón de veces lo mismo. Luego nuestro programa va a ser más largo, más complicado de leer, de actualizar. Es más fácil cometer algún error a la hora de escribir cualquier cosa. Si tuviéramos que cambiar alguna cosa, lo tendríamos que cambiar en todos esos sitios donde lo hemos cambiado. Además, no podemos utilizar lo de divide y vencerás. Es decir, si en un programa yo digo, bueno, pues este programa aquí voy a hacer quitar vidas, aquí no sé cuánto, y voy poniendo las funciones que quiero hacer. Y luego me centro en hacer esas funciones. Bueno, esto es la teoría. Vamos a verlo en la práctica. Os voy a poner un poquito más grande la pantalla para que lo veáis mejor. Y aquí tenéis un primer ejemplo de funciones. Vamos a suponer que yo tengo aquí, tengo esto. Yo quiero, bueno, esta es la estructura básica de un programa y escribo un texto y ahora, por ejemplo, quiero escribir aquí unos guioncitos como subrayando eso. Bueno, pues yo podría escribir esto. Para i igual a 1, bucle. Vamos a poner para i igual a 1 hasta 20, pues escribir guiones. Esto escribiría 20 guiones. Y luego se escribe un final de línea. Bueno, nos falta, vamos a incluir aquí el int i, la variable i que estamos utilizando aquí, o bien también la podríamos haber puesto aquí. Bien, vamos a suponer que yo hago ahora otro cout y quiero escribir segundo ejemplo. Y en L. Y lo quiero subrayar. Si lo quiero volver a subrayar, pues yo tendría que volver a poner aquí for i igual a 1, punto y coma, y menor que 20, punto y coma, y más. Y lo que quiero hacer en el for es un cout mostrar un guión, por lo tanto se mostrarían 20 guiones. Y luego poner un cout en L para que fuera del bucle pues ya meta un final de línea. A lo mejor luego quiero volver a meter, voy a copiar y pegar porque me podríais decir, claro, esto se puede copiar y pegar, no hay problema. Tendríamos aquí un tercer ejemplo y aquí el subrayado. Esto funciona, es decir, si yo compilo y le doy a ejecutar, me sale primer ejemplo con sus 20 guiones, segundo ejemplo con sus 20 guiones y tercer ejemplo con sus 20 guiones. Pero lo que vamos a intentar hacer es dejar un poco más claro esto, creándonos una primera función, creándonos un bloque, un procedimiento realmente, en vez de una función será un procedimiento, que ahora veremos cuál es la diferencia, en la que no tengamos que repetir esto de subrayar, subrayar, subrayar. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera, es decir, en vez de tener que hacer esto, yo aquí arriba, antes de utilizarlo, me creo una función que va a ser con el nombre que tú quieras. Por ejemplo, lo vamos a llamar subrayar. Ahora veremos su estructura. Y aquí dentro metemos, ¿qué es eso de subrayar? Pues es esto. Lo meto aquí. Y ahora todo el código este repetitivo ya sobraría. Es decir, ahora mismo lo único que tendríamos que hacer sería, cada vez que yo quiera subrayar, pues tendríamos que utilizar aquí esto de aquí. Así se llama una función. Yo pongo aquí subrayar, pongo aquí subrayar y pongo aquí subrayar.
por supuesto con los puntos y comas que se me estaban olvidando. Cada vez que yo quiera subrayar, haría esto. Esta int aquí ya no me sirve, pero sí la tendré que, porque aquí no la estoy utilizando, pero aquí sí. Ahora vemos eso. Entonces, digamos que con la función lo que hacemos es crearnos un bloque con un nombre sencillo, subrayar, que luego vamos a utilizar aquí. Es decir, si nos fijamos ahora mismo, nuestro programa tendría dos, voy a guardar esto con otro nombre para que se me quede de otra manera, este mismo, ya lo tenía pero da igual. Bien, esta función ahora, este programa, tiene dos funciones. Tiene la función void, subrayar, y la función indMain. Como todos sabemos, esta es la función principal de nuestro programa que tienen que tener todos los programas para funcionar. Es la función principal. Pero ahora tenemos una que se llama subrayar, que aquí delante tiene void, no es como esta que tiene int. Bien, ¿qué significa esto de void? Pues void significa que es un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Pues que no se trata de una función matemática que devuelva un resultado, sino que es como una subrutina que realiza ciertos pasos, pero que no me devuelve nada. Es decir, este programa, este procedimiento, vamos a hablar ya bien, este procedimiento lo que hace es mostrar en pantalla 20 guiones y un salto de línea. No me devuelve una operación, no me devuelve un número. Por lo tanto, ponemos void. Si esto me devolviese algún número, entonces sería una función. Y aquí hay que ponerle qué tipo de datos es el que me devuelve. Por ejemplo, el int main me indica que es una función que me va a devolver siempre un entero. Cuando termine, siempre va a tener un return y un número entero. ¿Vale? Ahora lo veremos un poco más claro. Pero en principio, este procedimiento, esta función que estamos haciendo, este procedimiento, para hablar claro, sería voy a subrayar. Y ahora tiene int i. Creamos una variable, que es la que vamos a utilizar para nuestro for. Contamos o repetimos 20 veces el guión y escribimos un salto de línea. Bien, esta función hay que escribirla siempre antes de usarla. Por eso normalmente las funciones y procedimientos van antes que el indMain. No podrían ir aquí detrás, porque si la colocamos aquí detrás, cuando empiece nuestro programa y diga primer ejemplo, subrayar, nuestro compilador nos va a dar problema, porque subrayar no sabe lo que es. Sin embargo, si lo ponemos aquí delante, nuestro compilador primero va a decir, subrayar es esto. Y cuando empiece con el programa principal, empezará, primer ejemplo, subrayar. Esto es la llamada a la función o a la subrutina. Llama a la función, hace esto de aquí y luego continúa. Segundo ejemplo, vuelve a entrar aquí para hacer esto y lo hace. Tercer ejemplo, muestra el tercer ejemplo y lo hace. Es decir, cada vez que tengamos que hacer esto, lo único que tenemos que poner es subrayar. ¿Qué ventaja tiene esto? Además de claridad, está mucho más claro. Primer ejemplo, subrayo. Segundo ejemplo, subrayo. Tercer ejemplo, subrayo. Después, si tengo que mejorar esto o cambiar algo, solo lo tengo que cambiar aquí. No tengo que cambiarlo en todos los sitios donde aparecía antes. Si yo en vez de 20 aquí pongo ahora mismo un 10, pues en todos sitios se va a subrayar con 10 guiones. Si me he equivocado y he puesto aquí algo mal, pues solo lo tengo que modificar aquí. Luego a la hora de modificar, de aclarar, etcétera, es mucho mejor. También el tema de divide y vencerá. Si yo tengo un programa muy difícil, pues yo voy diciendo, bueno, aquí voy a poner el primer ejemplo y ahora subrayo. Ya veré luego lo que es subrayar y lo hago aquí. Luego voy a hacer un segundo ejemplo y lo voy a poner con asteriscos. Lo voy a llamar aquí subrayar de asteriscos y luego ya haré aquí lo de subrayar asteriscos. Entonces hago un primer programa donde voy metiendo unos nombres y luego ya me encargaré de hacer esos nombres, de hacer esas funciones o procedimientos. Bien, vamos a comprobar a ver si este programa nos funciona. Entonces compilaríamos, no nos ha dado ningún tipo de error y ejecuto. Y el resultado es el mismo que el otro. ¿Veis? Primer ejemplo, segundo ejemplo y tercer ejemplo con los subrayados.
Fijaros en una cosa que no os he dicho, que es lo del int i. Esta i es una variable local. ¿Qué quiere decir que es una variable local? Que esta i solo se puede usar en subrayar. Es decir, si yo aquí intentase hacer un cout i, el programa me diría, el compilador me diría error, porque la i no la conoce. La i está declarada dentro del void subrayar. Por tanto, es una variable que se crea aquí y cuando termine esto de subrayar, desaparece. Esa zona de memoria de la memoria RAM, esa cajita que se llama i, esa variable, cuando termine, desaparece. Por tanto, aquí el programa principal diría, primer ejemplo en la pantalla, llama a subrayar, es decir, entra aquí, crea una variable i, la utiliza, escribe 20 veces esto, escribe un intro, y cuando termina, desaparece esa variable i y ya no existe. Por lo tanto, aquí no podemos usarla. Si la hubiese puesto aquí, int i, esta i no es la misma que esta. Son dos variables distintas. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Por lo tanto, esto para una primera... digamos que unas primeras nociones de funciones, pues estaría claro. Es decir, para no tener que repetir distintas acciones, las agrupamos dentro de una función o de un procedimiento, metemos ahí las acciones y luego lo llamamos. Bien, voy a cerrar este programa y voy a abrir ahora otro para ver el tema de lo de las variables locales. Vamos a ver. En este caso, yo tengo aquí un programa que hace lo siguiente. Voy a crearme un procedimiento, porque me devuelve un void, no devuelve nada, que se llama duplicar n. Yo lo he llamado duplicar n. Donde tengo una variable local n, y yo lo que hago es n por igual 2. Acordaros que esto lo voy a poner así por si nos resulta un poquito más difícil, así, más claro. Coge la n, la multiplica por 2 y ahora mi n valdría el doble. Bien. Al principio aquí no tiene, me diréis, es que aquí no tiene valores. Bueno, pero si yo entro aquí en el main y digo int n igual a 5, mi n vale 5. Ahora llamo a la función duplicar, con lo cual lo duplicaría y luego la voy a mostrar. ¿Qué creéis que mostraría este programa? Esta n, ¿no? Era n vale 5, se duplica, n por 2, sería 10, y muestra, debería demostrar un 10, ¿no? Pues si lo ejecutamos, muestra un 5, no sé si llegáis a verlo, muestra un 5. ¿Por qué? Porque esta n no es la misma que esta n, son variables locales. Aquí ha creado una n y aquí tiene otra. Por lo tanto, esta n se destruye. Es decir, aquí la n vale 5, si coge 5, lo multiplica por 2 y lo pasa a, sería 10, pero aunque haga eso, esta n es esta, no esta. ¿Entendido? Es decir, es como si hubiese puesto aquí una A y una A. Son distintas. Si aquí vale, la n vale 5 y ahora cojo aquí la A y la multiplico por 2, la A no sé qué valor tenía al principio porque no lo he inicializado, lo he multiplicado por 2, me ha dado un valor y lo tengo en la A. Pero luego cuando llego aquí hago un cout de n, por lo tanto hago un cout de 5, no de lo que hay aquí. Es decir, estos son variables locales. Bien, vamos a ver la diferencia con las variables globales. ¿Qué es una variable global? Una variable global es decir, si yo en vez de meterla aquí o aquí, lo pongo aquí fuera, int n, esta es una variable que sí puedo leer desde aquí y desde aquí. Es una variable que va a funcionar, va a servir, va a ser vista
puede ser modificada por todos los funciones o procedimientos que tenga mi programa. Eso sería una variable global. En este caso es el mismo programa. Yo en el main pongo la n, la pongo a 5. Luego llamo a una función duplicar, que es esto, que lo que hace es coger la n y multiplicarla por 2. Y luego la muestro. Si yo ahora le doy a ejecutar, me aparecería un 10. ¿Por qué? Porque esta n sí es visible por todos los procedimientos. A eso se le llama una variable global. Bueno, pues tengo que deciros que las variables globales debemos de intentar no usarlas. No son deseables, porque en cualquier momento, desde cualquier procedimiento o cualquier subrutina que tengamos, subrutinas, procedimientos, funciones, prácticamente eso mismo, desde cualquier función, podríamos cambiarla sin darnos cuenta, y eso afectaría a todo el programa. Entonces, no son deseables la utilización de variables globales. Es decir, se debe intentar que todas las variables sean locales para evitar que una parte del programa pueda modificar los datos de otra de forma imprevista, sin darnos cuenta. ¿Vale? Bien, creo que hemos dejado claro entonces que son las variables locales que van aquí y las variables globales que van fuera. Pueden ser accesibles desde cualquier sitio. Vamos a ver ahora lo que son los parámetros de una función. Bien, ¿qué son los parámetros de una función? Pues lo vamos a ver claramente aquí. Aquí teníamos nosotros esto de aquí. Teníamos esto de aquí. Voy a dejar un momento tal y como estaba. Este es el programa que teníamos. Teníamos un subrayar que hacía 20 guiones y un intro. Entonces yo ponía subrayar, 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 lo voy a ejecutar. Compilo y teníamos esto. ¿Qué pasa si yo le quiero decir al programa que a veces me subraye 20 y otras veces 10 y otras veces 15? Pues esto se le puede decir metiéndole parámetros. ¿Qué son los parámetros? Pues los parámetros son unos valores que se van a meter aquí dentro, entre los paréntesis. Si yo, por ejemplo, solo le voy a decir un parámetro, por ejemplo, le voy a decir uno que sea int cantidad. Lo voy a llamar cantidad y va a ser de tipo entero. Se suele poner así, se suele poner tipo y el nombre que le vas a dar. Entonces, ese número que me van a dar, que me van a pasar, lo puedo utilizar aquí. Es decir, yo ahora podría decir, en vez de 20, desde i igual a 1 hasta cantidad. La cantidad que me den. Si me dan 10, yo haría desde el 1 hasta el 10. Que me dan 20, yo haría desde el 1 hasta el 20. Que me dan 15, desde el 1 hasta el 15. ¿Y cómo me dan ese número? Pues en la llamada de la función. Es decir, ahora cuando yo utilice subrayar, debo de poner subrayar y debo de meter un entero aquí. Por lo tanto, aquí yo pondría, por ejemplo, pues subrayar 16. Aquí subrayar 20. Bueno, voy a poner aquí 20, aquí subrayar 10 y aquí subrayar 30. Si yo ahora compilo y ejecuto, ahora aquí me subraya con 10 guiones, aquí con 20 y aquí con 30. Es decir, cuando yo escribo el primer ejemplo en pantalla y luego llamo a subrayar, le digo subrayar y un número entero. Porque cuando he definido la variable, el procedimiento subrayar, le he indicado aquí que le tengo que pasar un número entero. Y ese número entero que me pasen se va a llamar cantidad. Eso es lo que significa esto de aquí. Eso es lo del parámetros, los pasos de parámetros. Por lo tanto, yo cantidad no lo tengo que declarar aquí como una variable ni nada de eso porque ya está aquí. Es decir, es una variable que se va a crear automáticamente. Cuando yo entre con subrayar 10, cantidad ya vale 10. Y ahora haría esto desde el 1 hasta el 10. Así
puedo yo subrayar 10, subrayar 20, subrayar 30. Esos son los parámetros de una función. Como se puede ver, los parámetros se indican con un formato muy parecido a cuando declaramos una variable. Es decir, primero se indica el tipo de la variable y luego el nombre de la variable. Bien, esto es en cuanto a voy a cerrar esto, si le quiero pasar un solo parámetro. Pero aquí se podrían pasar más de un parámetro. Por ejemplo, si se pasan más de un parámetro, hay que volver a escribir ese parámetro. Voy a poner cantidad 2. Pues ahora, cuando yo llame aquí, voy a necesitar cantidad y cantidad 2. Es decir, voy a necesitar dos números enteros. Se pone separado de comas y, aunque sean del mismo tipo, hay que poner tipo y nombre, coma, tipo y nombre, coma. Y así todos los parámetros que sean. Entonces, por ejemplo, ahora suponer que yo voy a hacer esto. Control C, Control V, voy a repetir lo mismo, pero aquí voy a poner cantidad, voy a llamarlo cantidad asteriscos. Pues aquí tendría cantidad asteriscos. Y aquí lo que voy a hacer es escribir asteriscos. Bueno, pues ahora esto es un subrayar especial que lo que va a hacer es subrayarme con la primera cantidad que me den van a ser guiones y la segunda asteriscos, porque aquí voy a repetir desde 1 hasta la cantidad de asteriscos que me den, voy a escribir asteriscos y luego en L. Ahora cuando yo llame a la función debe tener dos números enteros. Por ejemplo, voy a poner 10 y 10, que esto quiere decir que tendría 10 guiones y 10 asteriscos. Aquí, por ejemplo, voy a poner que tenga 15, 5. Por lo tanto, va a tener, da igual que le pongamos espacios aquí uno. Y aquí, por ejemplo, va a tener 20, 0. Por lo tanto, aquí va a tener 10 guiones, 10 asteriscos, aquí 15 guiones, 5 asteriscos, y aquí, o al revés, vamos a poner aquí 0 guiones y 20 asteriscos. Compilo, da aquí un error, que es cantidad asterisco, no asteriscos. Aquí he utilizado cantidad asterisco, lo mismo, tengo que utilizar el mismo nombre exactamente, porque es una variable que se va a crear al entrar aquí, y luego va a desaparecer. Bien, le doy, ahora no hay fallos, ejecuto, y aquí lo tenemos. Nos pone 10 guiones, 10 asteriscos, 15 guiones, 5 asteriscos, y 20 asteriscos. Entonces, digamos que esta es otra función que ahora tiene dos parámetros. El primero me indica la cantidad de guiones y el segundo la cantidad de asteriscos que le quiero poner. Entonces, ahora a la hora de utilizarlo, de llamar a esa función, en este caso a ese procedimiento, pues tendría que poner el nombre y dos números, donde el primero indica la cantidad y el segundo cantidad de asteriscos. Bien, voy a cerrar. Vamos a ver otro pequeño ejemplo con dos parámetros. En este caso, uno que sería este. Yo voy a decir una función sumar. Entonces, la función sumar me va a pedir dos números, un entero, n1, y otro entero, n2. Y lo único que va a hacer es decir cout. Y aquí podríamos hacer lo que quisiéramos, por ejemplo, podría poner n1, que muestre n1, luego que muestre un más, luego que muestre, por ejemplo, n2, luego que muestre, por ejemplo, un igual, y luego que muestre la suma n1 más n2. Es decir, va a mostrar n1 más n2 es igual y luego me muestra la suma. Por ejemplo, esta sería la función. Pues ahora lo único que tengo que hacer es llamar a la función. Por ejemplo, yo podría poner sumar 5 y 10. Entonces la n sería 5
y la n2 sería 10. También podría yo crear esto, crearme dos variables, de tipo entera. A la variable num1 le he asignado 20, a num2 le he asignado 30, y por tanto cuando yo hago sumar num1, num2, esto es 20 y esto es 30, es decir, le puedo pasar unas variables, siempre que esas variables tengan algún valor entero. También podría pedirlos. El tercer ejemplo sería, deme un número, y lo leo, lo meto en num1. Deme otro número, lo leo y lo meto en num2. Y ahora digo, la suma de los dos números es, y meto esas variables, porque esas variables son números que me han dado. Vamos a probarlo. Voy a ejecutar, a compilar, ejecutar, y aquí me diría, el primero sería sumar 5, 10, pues 5 más 10 es 15. El segundo, he metido 20 en num1, 30 en num2 y le he pasado estas variables. 20 más 30 es 50. Y ahora me dice, deme un número. Lo va a leer, voy a ponerle el 10. Deme otro número, le pongo el 20. Y ahora diría, la suma de los dos números es, y sumar, ¿qué hacía sumar? 10 más 20 igual 30, lo que haga esta función. ¿Entendido? Bien, voy a cerrar esto. Entonces, esos serían los parámetros de las funciones. Es decir, en una función yo le puedo meter aquí, le puedo indicar que me van a pasar algunos números o algunas palabras o lo que yo quiera, algunos parámetros. Todos esos parámetros deben ir separados por comas y se le pone tipo de parámetro y el nombre que vamos a utilizar para ese parámetro. Tipo de parámetro, nombre que vamos a utilizar. Si la función tiene dos parámetros, pues luego en la llamada me deben de dar dos parámetros del mismo tipo que estos. Si estos son dos enteros o dos variables que tengan números enteros. Y dentro de la función, pues haríamos lo que queramos. Cada vez que llamemos a la función, entraría aquí, realizaría eso y volvería a su función main. Bien, con esto terminamos este video tutorial, que ya es un poquito largo, y ya podríamos hacer los ejercicios 41 y 42. Voy a cerrar esto un momento. Le he dado a ejecutar. Bien, entonces, recordando un poquito, hemos visto qué es una función, acercamiento de funciones. Hemos visto que lo que queremos es que un código que esté repetitivo no se repita tanto y tener más ventajas, como la de dividir y vencer el programa, hacer el programa que sea más fácil, etc. Luego hemos creado una primera función en la que hemos subrayado, es decir, en vez de repetir ese código, pues yo lo pongo así, y así tendríamos la primera función. En este caso es un procedimiento porque no devuelve nada, es un void, y hacemos lo que sea, y luego hacemos la llamada. Y luego hemos visto también cómo aquí en una función podríamos tener una variable local que está aquí dentro. Entonces esta variable no es la misma que esta variable n solo puede ser vista aquí y luego desaparecería. Y esta variable pues es la del main y solo puede ser vista aquí. Mientras que las variables globales pues se crearían aquí. No es una buena práctica hacerlo así, pero si la creamos aquí podríamos utilizarla desde cualquiera de los procedimientos o subrutinas o funciones que tengamos en el programa. Cualquiera de ellas podría hacer un cout, podría verla, podría modificarla, podría hacer lo que quisiera con ella. Eso serían las variables globales. Y por último hemos visto las funciones, cómo pasarle parámetros, cómo poderle dar algún número para por ejemplo, en el subrayar, para subrayar con 10 guiones o con 20 o con 30, le podemos meter no solo un parámetro, sino que le podemos pasar dos. Bueno, no me enrollo más, espero que esto os ayude un poquito para el tema de las funciones. Si tenéis dudas, ya sabéis cómo contactar conmigo. Y luego veremos ya un nuevo video tutorial con el resto de funciones que aparecen por aquí en el libro. Venga, gracias, muchas gracias. Hasta luego.